durante estos 16 años que estamos cumpliendo este año, tiempo en que la empresa ha podido prestar los servicios de radiología oral en el departamento. Ese apoyo nos hace que hoy estemos haciendo el lanzamiento del tomógrafo tan anhelado por todos. Y para este evento tengo a la doctora Ivonne Liliana Barrero. La doctora es odontóloga de la Universidad Nacional, magíster en odontología con especialización en radiología dental y maxilofacial de la Universidad Andrés Bello de Chile. Tiene experiencia en toma e interpretación de radiografías intra y extraorales, en tomografía volumétrica de rayo de cono, en imágenes dentales y maxilofaciales. Manejo de diferentes equipos tomográficos como el iCAD Combin, el Aquitomo, Galileos, entre otros. Manejo de software de optimización de rendering, TX Studio y Anatomage. Experiencia en docencia en pregrado y posgrado en las universidades del Bosque Nacional y Dirección. Es odontóloga radióloga de varios centros radiológicos en Bogotá, como el IECO y la Unidad Odontológica de Rayos X Oral 3D. Con ustedes los dejo con la doctora Ivonne. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Como mencionó la doctora Estela, mi nombre es Ivonne Barrero, soy radióloga maxilofacial y vengo a explicarles un poquito acerca de la tomografía, de todas las bondades que esta herramienta nos puede brindar, porque básicamente cuando nosotros fuimos formados, me incluyo, no existía esta tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Nunca nos la enseñaron en el pregrado. Muchos salimos a ejercer nuestra parte clínica solamente con periapicales, solamente con panorámicas, porque esta herramienta no existía. Esto es algo que surgió más o menos de 5 años para atrás. Ha tenido un crecimiento bastante acelerado. Cada vez son más y más las aplicaciones y resulta que muchos se quedaron en la panorámica, muchos se quedaron en la periapical y simplemente por temor, por no enfrentar una herramienta nueva, por desconocimiento, porque nunca nos lo enseñaron en el pregrado, porque no tenemos acceso a este equipo tan fácil como si lo tenemos a un periapical o a un equipo panorámico, no sabemos utilizar esta herramienta que considero nos está brindando claramente el 50 o 100% más de información diagnóstica que lo que nos puede brindar una radiografía panorámica y una radiografía periapical. Entonces vamos a hacer un recuento un poco rápido. Cerraremos con algunos casos y lógicamente hablaremos de todas las técnicas radiológicas, porque como ustedes se dan cuenta, la charla se llama ayudas diagnósticas en odontología, no se llama tomografía, ¿ok? Vamos a evaluar todas las herramientas que tenemos disponibles en este momento, que sé que ustedes las tienen disponibles en este momento acá en Armenia, y tal vez por desconocimiento, tal vez por temor, tal vez por costumbre no las estamos utilizando, sino simplemente estamos usando solamente panorámicas y periapicales, que es tal vez a lo que venimos acostumbrados, ¿ok? Entonces, rápidamente, ya ustedes saben que la radiología se inventó pues en el 1895, con Röntgen cuando descubrió los rayos X. Después empieza a crearse un proceso para poder obtener imágenes de un cráneo, de colimar ese haz de rayos X para poder obtener la imagen de un cráneo. Finalmente eso se va a traducir en el origen de la tomografía computarizada o del TAC, que es lo que conocemos hoy en día. Fíjense que esto pasa hacia el 72. Simultáneamente estamos tratando de obtener imágenes no solamente a partir de los rayos X, sino a partir de otros elementos que nos van a producir imagen. Ejemplo, la resonancia magnética. ¿Qué utilizamos en la resonancia magnética? Los campos magnéticos, que es la fuente para producir imagen. Aquí no tenemos radiaciones ionizantes. Y además, fíjense que desde 1917 siempre ha existido la duda por parte del hombre para producir la imagen en 3D de un objeto. O sea, esto no es nuevo, esto tiene más de un siglo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros en radiología? ¿Con qué trabajamos? Trabajamos con la optimización de la técnica. ¿Qué significa esto? Poder obtener la mayor información diagnóstica posible de una técnica, ¿cierto? Tenemos la justificación, obviamente no tomamos radiografías porque sí,
y tenemos la limitación de la dosis, pero también entender la limitación de la técnica, cosa que para muchas personas y muchos odontólogos en su práctica todavía no es clara. ¿Por qué? Porque no conocen hasta dónde puede llegar cada técnica preciso. Entonces, no sé si recuerdan, en el pregrado les hablaban del principio LARA, que es utilizar la mínima radiación posible para obtener la máxima información diagnóstica. No sé si recuerdan eso. Actualmente ya no hablamos de tener radiología, hablamos de tener una ciencia imagenológica, es decir, tenemos muchas fuentes para obtener imágenes. Fíjense que tenemos los rayos X, que es lo que básicamente da origen a la radiología solamente, pero si ustedes se dan cuenta también tenemos resonancia magnética, que funciona con campos magnéticos, tenemos el ultrasonido, en la famosa ecografía. La ecografía no se limita solamente a las mujeres embarazadas, como lo ven muchos, y tenemos los radioisótopos en la gammagrafía, que es una combinación entre los radioisótopos y algunas veces le aplicamos los rayos X. Entonces, todo esto nos empieza a brindar a nosotros una imagen de la zona corporal que necesitemos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para seleccionar la técnica? No solamente con lo que estamos acostumbrados a trabajar es lo que vamos a pedir, porque muchas veces hay que entender que pueden haber técnicas mejores que nos brindan mejores información, y otras veces hay que entender otro tipo de cosas, como cuáles. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué información necesitan ver ustedes? ¿Necesitas ver un tumor que está en crecimiento? ¿Necesitas ver un quiste que está en crecimiento? ¿Estás planificando un implante? ¿Estás buscando una fractura radicular? ¿Sospechas de una fractura radicular? ¿Cuántas veces les ha pasado? Bueno, a mí me pasaba cuando hacía clínica, tratamiento de conducto, retratamiento de conducto, y el paciente, doctora, me duele. Y otro retratamiento de conducto. ¿Y cuántos conductos llega el paciente? Tomaban la periapical y no se veía nada, obviamente menos se va a ver en la panorámica. ¿Qué pasó? Que nunca pidieron una tomografía. Cuando sacaron el diente se dieron cuenta que tenía una fractura. ¿Cuántos tratamientos de conducto le hubiesen podido ahorrar ustedes al paciente? Es cuestión de saber utilizar la técnica. Ahora, ¿qué tan fácil es para ese paciente llegar a esa técnica que ustedes solicitaron? Diferente es si ustedes trabajan en Bogotá, como en mi caso, en Armenia, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, donde son ciudades capitales. Claramente vamos a tener un periapical evidente, una panorámica, un equipo panorámico y un tomógrafo. ¿Qué pasa si ustedes trabajan, qué sé yo, en San José de Chacoira, en el departamento del Guainía? ¿Es fácil para ese paciente llegar a esa periapical que está a 3 días de camino? Ahora, no nos vayamos tan lejos, no nos vayamos a un caserío indígena. Vámonos, por ejemplo, Moniquirá, Boyacá. ¿Existen tomógrafos? ¿Existen panorámicos? Desconozco, no por juzgarlo, pero entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento. Ahora, el costo del examen es una limitante, porque si bien hay pacientes que le dan prioridad a su salud sobre otras cosas, hay pacientes que no. Y obviamente el costo de vida no es que esté muy bajito para hablar, entonces muchas veces el costo de una tomografía puede implicar la parte, o si no, el mercado completo de la familia. Entonces con eso nosotros no nos metemos. Y otra cosa que sí nos podemos analizar es la dosis de radiación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me brinda más información? ¿Una panorámica o un periapical completo? ¿Qué opinan ustedes? Oigo de opiniones divididas. A ver, ¿cuál es la dosis de la panorámica? La dosis de la panorámica depende de con qué equipo la tomemos. La dosis del periapical, ¿de qué depende? De la contextura del paciente, pero son 14 exposiciones. ¿Ok? Entonces ya vamos a analizar un poquito sobre eso. Antes vamos a hablar de las fases del tratamiento. ¿Por qué me meto con esto? Todo tratamiento tiene una planificación, independientemente de lo que ustedes vayan a hacer. Llámese implantes, endodoncia, rehabilitación, ortodoncia, todo se planifica, ¿cierto? A su vez tiene una fase de ejecución, tiene una fase en la que terminan, tiene una fase de mantenimiento, y en algún momento de la vida, bien sea durante el tratamiento o 5 años después, les surge una complicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes planifican, siempre van a pedir unas ayudas diagnósticas. ¿Qué tipo de ayudas diagnósticas están pidiendo actualmente? Me imagino una panorámica
Me imagino que habrán algunos casos de periapical, uno que otro de alguna tomografía, si son ortodoncistas piden radiografías de perfil para hacer la cefalometría, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Si en algún momento les surge una complicación, ustedes siempre van a comparar con la misma técnica que planearon. ¿Por qué? Porque es que uno compara manzanas con manzanas, ¿ok? Yo no puedo comparar nunca una periapical con una tomografía, porque son dos técnicas completamente diferentes. Llevándolo a casos más sencillos para nosotras las mujeres, yo no puedo comparar la comodidad de unos tenis contra la comodidad de unos tacones puntilla. Son zapatos diferentes. Son zapatos, sí. Las otras también son ayudas diagnósticas, pero son completamente diferentes, tienen un principio diferente. Entonces la idea es que durante todo el tratamiento comparemos siempre la técnica inicial en el transcurso del tratamiento. Si llegado el caso no nos brinda la información diagnóstica, ok, está perfecto, complementamos. Y ahí ya podemos establecer la primera comparación y complementar y hacer nuestras propias conclusiones. Entonces, volviendo a nuestro tema de las dosis, fíjense, bueno, no sé si ustedes recuerdan, nosotros medimos las dosis en una unidad que se llama milisieverts. Entonces resulta que una panorámica convencional, ¿se acuerdan la panorámica que, no sé si ustedes vieron en algún momento los chasis para cargar la panorámica? Y entonces era una cosa metálica que uno no podía pasarle como muy duro las uñas porque dañaba el chasis y se veía la radiografía y eso se revelaba en un cuarto oscuro. Fíjense que estas manejan más o menos de 10 a 15 milisieverts. ¿Por qué ese rango de 10 a 15? Porque ese equipo se podía medianamente ajustar a las características del paciente. Ajustar en el sentido si era un niño o era un adulto, pero ya hasta ahí esos eran los máximos ajustes que yo podía hacer. Obviamente el tiempo de exposición en un panorámico nunca se ha ajustado, pero sí puedo ajustar lo que corresponde a kilovoltaje y miliamperaje. La panorámica digital, si ustedes se dan cuenta, tiene un rango más o menos 4,5 a 15. ¿Por qué el rango es más amplio? Porque estos valores que se ajustaban en el equipo ahora son mucho mayores. Ya puedo escoger un niño de contextura delgada, de contextura media o de contextura gruesa. Contextura gruesa no me refiero a un paciente obeso, me refiero a una persona de contextura ósea gruesa, más no un obeso. Lo mismo pasa con el adulto. Entonces son 6 modificaciones que puedo hacer, 6 posibles variaciones que puedo hacer, por eso tengo un rango tan alto. Un periapical completo tiene 150 milisieverts. ¿Eso equivale a qué? Mal que bien 10 panorámicas, fíjense. 10 panorámicas. Entonces la pregunta es, ¿ustedes le tomarían a su paciente 10 panorámicas? Yo sí. ¿Por qué yo sí le tomaría las 10 panorámicas? Porque con la panorámica yo no puedo ver nunca las caries interproximales. Con la panorámica yo no puedo ver el ajuste de las obturaciones. Con la panorámica yo no voy a ver fracturas radiculares. Con la panorámica no voy a poder ver lo que corresponde a caries en curso. Y el estado periapical, pues por encima, tienen que ser lesiones absolutamente grandes para que medio se puedan ver en la panorámica. No voy a poder ver muy bien la reabsorción radicular de un diente, por eso yo sí le tomaría las 10 panorámicas. Entonces prefiero arriesgarme con un periapical completo, que voy a tener mucha más información que con una panorámica. Ahora, entra la tomografía. La tomografía, y específicamente el ICAT, tiene una ventaja, y es que puedo establecer un giro de 180 o 360 grados, ¿ok? Dependiendo de lo que yo necesite. Yo tradicionalmente sugiero el de 360, prefiero que sobre un poquito de información y no que me falte información. Entonces fíjense que estamos hablando que un giro de 180 me produce 34 milisieverts. Son 3 panorámicas. Y tengo toda la información de todos los dientes en 360 grados. Ahora, eso fue solo de 180, perdón. Y ahora si lo quiero, de 360 son 70 milisieverts. 7 panorámicas. Para tener una información tan precisa y tan exacta, yo lo someto perfectamente a las 7 panorámicas y no a un periapical completo. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Tienen dudas hasta el momento? Ok. Para que más o menos dimensionen la cantidad de radiación, muchos, antes de que existiera el tomógrafo combi, se trabajaba con el tomógrafo axial, el tomógrafo médico.
el que conocemos comúnmente como el TAC. El TAC tiene una desventaja muy grande, y es que lo mínimo que corta es 1 milímetro. En 1 milímetro en el estómago, en 1 milímetro en la pierna, en 1 milímetro en la cabeza, no importa. O sea, ¿qué es 1 milímetro en un abdomen de un paciente? No es nada, pero en un diente es mucho. En 1 milímetro se puede pasar una fractura radicular vertical. En 1 milímetro se pasa un delta apical. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, ¿cuál es la radiación que maneja la tomografía multicorte? Fíjense que va de 1200 milisieverts, que equivale a ¿cuántas panorámicas? A 120. Hasta 3300 milisieverts en promedio. 330 panorámicas para poder evaluar una fractura radicular que muy posiblemente no van a poder ver, porque el equipo no les dio la resolución, no porque la fractura no esté. ¿Vale la pena? Para mí no, porque en este momento ya hay tecnologías que les brindan mejor información con muchísima menos radiación para el paciente. Entonces, en este momento para mí no vale la pena someter al paciente a una tomografía axial computada para cosas dentales. Para cosas médicas, claramente úsela. Pero para esto me parece que es una radiación exagerada, teniendo ya otras tecnologías disponibles que nos pueden colaborar con esto. Ahora, independientemente de lo que ustedes estén haciendo, siempre van a estar buscando ciertas cosas. Entonces, ustedes van a buscar implantes, siempre van a buscar qué pasa con el huesito que rodea el diente incluido, el huesito que rodea cómo está el estado del hueso en una fractura radicular, qué pasó, se creó una zona de Purkinje, no se creó una lesión de Purkinje, no se creó una lesión de Purkinje, ¿cierto? Si van a colocar un implante, cuánto hueso tienen disponible, cuál es la altura, cuál es el espesor, cuál es el ancho, todo el mundo. Ahora, en tomografía nosotros manejamos las unidades Hounsfield. El mismo equipo les dice cuánto está la zona del Hounsfield. Yo les recomiendo siempre de 400 a 600 unidades Hounsfield. ¿Han ustedes escuchado sobre las unidades Hounsfield? ¿No? Las unidades Hounsfield son unas unidades que se basan en los átomos de agua de la estructura. Entonces, a mayor cantidad de Hounsfield, mayor agua. ¿Qué significa? Que pueden haber lesiones. A menor unidad, es más compacto el hueso. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a colocar implantes, ¿qué les conviene? ¿Que tenga más agua o menos agua? Ninguna de las dos, que esté en el punto medio, porque el hueso cuando es tan compacto no le sirve tanto para los implantes, ¿cierto? Necesitamos un hueso un poquito más esponjoso, que tenga cierta laxitud. Ahora, siempre van a buscar una relación tanto anatómica como patológica. La relación anatómica, ¿por qué? Porque evidentemente ese canino incluido puede estar pegando contra un lateral y lo puede estar reabsorbiendo o no lo está reabsorbiendo. Eso es una de las dudas siempre de los ortodoncistas. Ese implante que van a colocar, ¿cuánto espacio tiene antes de entrarse a la fosa nasal o antes de entrarse al seno maxilar o antes de perforar el canal dentario? Siempre necesitan esa relación anatómica y pues obviamente la patológica necesitan saber en qué estado está la zona. Y la justificación riesgo-beneficio del paciente creo que es algo que nunca lo podemos perder. Hacia el año 2000 más o menos apareció Michael Faroa, hicieron un estudio in vitro. ¿Cómo les parece que esto se les ocurre coger unas mandíbulas? Y lo que hicieron fue tomar unas periapicales, unas panorámicas, unas tomografías TAP y unas tomografías con BIM. Y lo que calcularon fue la distancia que hay de la cresta ósea a la cortical superior del canal dental, con todas las técnicas. ¿Qué se dieron cuenta? Que la radiografía periapical que nosotros creíamos tan precisa, a duras penas nos da el 53% de exactitud. ¿Por qué? ¿A qué atribuyen esto? A la técnica. Primero, hay dos técnicas, ¿cierto? La bisectriz y el paralelismo. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, ¿qué pasa con la bisectriz? Es una técnica que no es reproducible. Nunca se van a repetir las mismas condiciones en los pacientes, ni en la técnica. El paciente puede inclinar un grado más la cabeza, la puede retraer un grado más. La técnica puede colocar la placa diferente, la puede cambiar. Es una técnica que no es reproducible. Entonces, eso hace que no sea tan exacta. Ahora, requiere obviamente la experticia de la técnica. Y ustedes saben que manejar la técnica de la bisectriz no es precisamente lo más fácil. Apareció nuestros famosos aditamentos de paralelismo que la gente tanto quiere. ¿Qué pasa con nuestros aditamentos de paralelismo? Que se llama la técnica del paralelismo o cono largo. Y todo el mundo ignora el famoso cono largo. ¿Qué significa? Significa que debe estar el objeto de la fuente de rayos X
al objeto deben haber más o menos 40 centímetros. Si ustedes no respetan esos 40 centímetros, se produce una magnificación del 7%. Entonces, esa periapical que creíamos tan aproximada, no es tan aproximada. Ahora, ¿qué pasó en ese mismo estudio con la radiografía panorámica? Pues que se dieron cuenta que es excesivamente distorsionada. ¿Y cuál es la razón de esa distorsión? La razón es que no respeta los principios básicos de proyección. ¿Cuáles son los principios básicos de proyección? ¿Se acuerdan ustedes que le decían a uno en la universidad? El objeto tiene que estar lo más cerca del plano de proyección y lo más lejos de la fuente de rayos X. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo está en una panorámica? Equidistante. El objeto está en el centro, a un lado está el plano de proyección, alias sensor o placa, y al otro lado está el tubo. O sea, no respetamos ninguno de los dos principios de proyección. Ahí ya se produce toda la distorsión. ¿Listo? ¿Cuánto es la aproximación de esto? El 17%. Con todo respeto para los que han planeado implantes a punta de panorámicas, ¿a ustedes les parece muy exacto? A mí no me parece exacto. Ahora, últimamente han salido los centros radiológicos a ingeniarse que la panorámica ahora salió 1:1, que es tan tecnológica que salió 1:1. Hasta el momento ni la tomografía combi ni la tomografía computada axial corresponden al 1:1. Entonces tampoco existen panorámicas 1:1 y eso quiero que lo tengan claro. El hecho de que tenga una medición digital no quiere decir que la panorámica es 1:1. La medición sí es 1:1, pero la panorámica, la imagen como tal, no. Apareció nuestra tomografía multicorte, les dio el 94% de exactitud, vamos mejorando. Pero ¿cuáles son las desventajas de esto? Primero, obviamente la dosis de radiación es altísima, y segundo, ustedes se han dado cuenta de los artefactos metálicos que produce. Los objetos metálicos que se pueden retirar del paciente, obviamente yo los retiro, alias aretes, piercings, aparatología removible de ortodoncia, pero lo que son amalgamas, coronas, yo no le puedo decir al paciente que se los quite, pero eso sí me va a llevar a un deterioro de la imagen. Entonces tengo excesiva radiación con un deterioro de la imagen inminente si hay objetos metálicos en el paciente, teniendo otra mejor técnica. Y apareció nuestra tomografía combi. Nuestra tomografía combi no tiene el 100% de exactitud, pero sí tiene el 97%. Entonces creo yo que hasta el momento es la técnica más aproximada para hacer mediciones sobre una imagen diagnóstica. Tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Qué pasa? Ustedes han escuchado que hay tomógrafos de diferentes tamaños de ventana, diferentes tamaños de sensor. Entre más chico sea el sensor, más resolución van a tener. ¿Ok? Pero resulta que ustedes tradicionalmente no saben de qué tamaño es la ventana donde ustedes están remitiendo las tomografías. Entonces resulta que si hay ventanas de, fíjate, 4x4, ¿cuántas irradiaciones necesita el paciente para poder obtener una imagen de los dos maxilares? En una ventana de 4x4, 4x4 significa 4 centímetros por 4 centímetros. Perfectamente 6 irradiaciones. Entonces, ¿estás ahorrando irradiación o no? ¿Cuál es la idea? Mandar a un centro radiológico que tenga una ventana grande. Entonces, ¿qué pasa? El AICA tiene una ventaja, tiene una ventana de 17 por 23. ¿A qué se traduce eso? Al tamaño de una radiografía de perfil. En una sola toma, en una sola irradiación, ustedes logran la obtención de toda la cabeza, incluida la calota del paciente. Y pues tiene una ventaja, ¿no? Que el equipo es americano y ustedes saben que los gringos son un poquito corpulentos y fue creado para la cabeza de los gringos. Entonces nosotros no somos tan corpulentos, uno que otro sí es un poquito más grande, pero ahí cabe. ¿Listo? Entonces, de verdad, no he visto, no, para él también hay. Entonces, no he visto el primer paciente que no le quepa la cabeza completa en el AICA, no lo he visto. Eso, para mí, es una ventaja, porque no necesito 6 irradiaciones para obtener los dos maxilares. Ahora, ustedes saben que se está poniendo muy de moda dentro de los ortodoncistas la cefalometría 3D. ¿Cómo van a hacer una cefalometría 3D con un sensor de 4 centímetros por 4 centímetros? Es imposible. Ahora, obviamente en todas las tomografías manejamos los 3 planos del espacio. Aquí vamos a hacer un paréntesis entre la tomografía y nos vamos a meter un poquito en la radiología. Fíjense que todo lo que ustedes piden en el consultorio gira alrededor de qué, en torno a la salud del paciente, obviamente, al planeamiento del paciente, a la educación del paciente. ¿Listo? Entonces ustedes piden las fotografías intraorales, los modelos, no sé qué, y la idea es que todo esto nos va llevando últimamente a una tecnología digital, ¿cierto?
Entonces ustedes dicen, por favor mándeme la panorámica por mail, por favor mándeme no sé qué por mail, por favor mándeme todo por mail. Y los modelos si quieren se los escanean y no sé, bueno, eso tiene 1000 cosas, ¿para qué? Para ustedes tener un archivo. Esto facilita el compartir información entre los colegas, porque acuérdense que hay muchos tratamientos que son multidisciplinarios. Entonces, resulta que salen los centros radiológicos y les ponen a ustedes un letrero grandísimo, les entregan una, ¿cómo se llama esto? Una carta, una boleta y dice radiología 100% digital. Y ustedes dicen, ah, qué maravilla. Lamento informarles que muchos no son 100% digitales, son digitalizados. Para esto les he traído, ustedes saben que está el sistema radiográfico convencional, ¿cierto? El de las plaquitas de acetato, normalita, que no revelaban los líquidos. El digital tiene dos formas, el método directo y el método indirecto. Entonces resulta que sale a algún centro radiológico y les dice, doctor, le tengo la panorámica digital. Digitalizada. Porque si ustedes se dan cuenta, es una panorámica común y corriente, convencional, física, que fue metida obviamente en una procesadora, en una reveladora, y simplemente lo que estoy haciendo es escaneando. Escaneo, formo un archivo JPG o lo que ustedes quieran y se los mando a ustedes. Perdón, ¿es una panorámica digital? No, es una panorámica digitalizada. Hubo otro un poquito más inteligente, foto. Entonces puso la panorámica en el negatoscopio, apagó las luces y tomó la foto. Vemos lo mismo, ¿es una radiografía digital o digitalizada? Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque los equipos convencionales antiguos tienen muchísima radiación, eso es algo que ustedes tienen que cuidar a sus pacientes. Hubo otro, un pincito más inteligente, tranquilo mi doctor que le tengo en video. La maravilla, la película diagnóstica de su paciente. ¿Y qué hizo? Exactamente lo mismo. Fíjense que todo tiene un origen completamente físico, ¿ok? Lo que estoy cambiando es la forma de que ustedes lo vean. Entonces, ¿a qué voy? A que tenemos que cuidar la radiación que reciben nuestros pacientes. Porque ustedes saben, y ya me han llegado pacientes que me dicen, yo no me tomo un juego periapical completo porque son 14 exposiciones y eso me da cáncer de tiroides. Así me lo dicen. ¿Ok? Si eso es lo que usted piensa, tranquilo, no soy quien para obligar. Pero entonces la idea es que obviamente no fomentemos ese temor y no empecemos a utilizar radiaciones de manera indiscriminada. Entonces el método directo, ya ustedes saben que simplemente en la radiografía digital es lo que vamos a cambiar de placa por un dispositivo. Tienen unas capitas protectoras, son los RBGs, ¿los conocen los RBGs? Los sensores rígidos, y están las plaquitas de fósforo. Estos son los RBGs. No sé si los habían visto, son equipos que se conectan directamente a un computador, tiene un tubo de rayos X al lado, yo presiono, disparo, hago la exposición, 5 segundos tengo la imagen en la pantalla. ¿Cuál es la desventaja? Los cables son rígidos. Tenemos nuestras placas de fósforo, son mucho más chéveres porque son medianamente menos rígidas, no es que sean más flexibles, son menos rígidas, pero son delgadas, no tienen cables. Entonces, ¿qué pasa con los cables? Los cables tienen una cosa a lo cual yo denomino que es una pesadilla, porque resulta que ustedes saben que pacientes hay de todos, pero hay un paciente que se caracteriza por tener el famoso delirio de San Bernardo, paciente que babea como nada y las babas escurren por ese cable. Eso para mí es absolutamente antihigiénico. Entonces eso es una pesadilla de los RBGs. Hay pacientes que no, hay pacientes que sí. Ahora, son rígidos. Entonces, ¿qué pasa con el sensor rígido? ¿Qué pasa con el paciente que tiene torilingual? Le lastima, lo lacera, no es la idea. Entonces, las ventajas de nuestra radiografía digital indirecta, o sea, nuestras plaquitas de fósforo, es eso. No tiene cables, son más flexibles, es mucho menos grueso, más delgado obviamente. Permite una mayor amplitud de la exposición, es decir, en los sensores rígidos, la radiografía o salía muy oscura o muy clara, con unos lapsos de tiempo casi invariables. Aquí la podemos manejar, obviamente hay muchos más tamaños, muchas más formas, hay desde la panorámica hasta la periapical pediátrica. Podemos utilizar nuestros aditamentos de paralelismo. En la otra, ¿qué pasa? En las placas de fósforo, ¿nos permiten mayor tiempo de trabajo? Sí. ¿Necesitamos un escáner? Sí, pero muy seguramente vamos a necesitar menos exposiciones que con el otro. ¿Listo?
Ahora sí, nos vamos a entrar en nuestra tomografía, que es por lo que estamos hoy. Quería darles un recorderis de todas las técnicas para que vieran todo lo que ha variado desde que nos graduamos. ¿Cómo surgió la tomografía? La tomografía surge a partir de todos los inconvenientes que la gente ha tenido con la panorámica. ¿A ustedes les ha pasado la imagen fantasma en la panorámica? ¿Saben qué es la imagen fantasma? El paciente se deja los aretes en la panorámica y aparece con 4. 2 de verdad y 2 de mentira, ¿cierto? Lo mismo pasa con los artefactos metálicos. Ejemplo, cuando hay estas placas metálicas quirúrgicas, aparecen 2 placas metálicas, una de verdad y otra de mentiras. Entonces, específicamente la imagen fantasma, la distorsión, porque es que la distorsión de la panorámica es altísima, hizo que la gente empezara a crear otra técnica radiográfica que quitara todo ese tipo de cosas. Empezamos con la tomografía computada, el TAC, pero ¿cuál es la limitante? Obviamente la dosis y el costo, que son altísimas. Luego nos metimos a coger un equipo panorámico y lo que hicimos fue cambiar la placa por un sensor y hacerle ciertas modificaciones al tubo para poder obtener el primer tomógrafo. Lo obtuvimos en Finlandia en 1999, fíjense que es una técnica ultra reciente, 15 años tiene nomás. Pero resulta que este tomógrafo, la calidad de la imagen no era buena. ¿Qué pasa? Empezamos a hacer los cortes, a hacer reconstrucciones multiplanares, a pulir nuestro panorámico modificado, llamémoslo así, y finalmente llegamos al Combin. El Combin no es una tecnología que no se use en medicina, sí se usa, y se usa para volúmenes chicos, es decir, para volúmenes que se puedan ver en angiografía, en radioterapia, inclusive en la mamografía. Entonces no es una técnica exclusiva de los radiólogos, ¿listo? De los odontólogos, disculpen. Entonces, ¿cuál es la ventaja del Combin? La ventaja del Combin es que obviamente el tiempo de examen es súper corto. 30 segundos, tomografía tomada. 10 minutos, tomografía está lista, usted la puede ver y puede despachar al paciente. ¿Cuánto dura una tomografía en un hospital? Una tomografía cierta. ¿Media hora? ¿Más o menos? Ahora, ¿se acuerdan que cuando uno se toma una tomografía tiene que cambiarse la ropa? Tiene que ponerse una bata especial, se tiene que acostar en una camilla y esa camilla se desplaza por dentro de un tubo. Entonces, ¿qué pasa? Ese movimiento de traslación va a producir ciertos movimientos en la imagen que lógicamente van a distorsionar. Eso no es bueno. Para los pacientes claustrofóbicos entrar a un tubo es una pesadilla. El tenerse que cambiar de ropa para un paciente minusválido no es fácil. Entonces esta es la idea. ¿Listo? ¿Cuál es la desventaja de la tomografía Combin? Básicamente, entre más grande sea el sensor, hay un poquito más de distorsión. Pero se compensa porque aquí no teníamos que mover al paciente, no teníamos que trasladarlo, no teníamos que acostarlo en una camilla que se desplaza. Eso es lo bueno. Entonces resulta que en la tomografía, para que entiendan un poquito la diferencia, la tomografía TAC, la tomografía axial computada, se llama la FAMBIM en realidad, porque el haz de rayos X es plano y va a caer contra una fila de receptores. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la salida del haz de rayos X, ¿cierto? Va a caer contra una fila de receptores, entonces necesitamos muchos disparos para que se empiece a llenar todo el volumen de la cabeza o del abdomen o la parte que necesitemos en el paciente. Por eso la dosis de radiación es tan alta, porque necesitamos muchos disparos hasta que toda esta fila de detectores se llene de imágenes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que muchos equipos tienen 8 tubos, 5 tubos de haz de rayos X y ¿para qué? Para optimizar el tiempo, para reducir el tiempo de examen. ¿Cuál es la diferencia con nuestra tomografía Combin? Como su nombre lo indica, se llama tomografía de haz de rayo de cono. Fíjense que solamente tengo un tubo de haz de rayos X, utilizando una de las propiedades básicas de los haces de rayos X, que es ¿cuál? Que son divergentes. El haz sale en forma de cono y me va a llenar absolutamente de imágenes todo mi sensor. Simplemente lo que tiene que hacer es un giro. ¿Ok? Y con el giro, obviamente, estoy reduciendo todo el tiempo de trabajo de exposición contra la tomografía axial. Entonces, esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque reduzco el tiempo de examen, porque reduzco la cantidad de radiación, ¿cierto? Y obviamente, como esto está hecho para volúmenes chicos, voy a obtener cortes a menos de 1 milímetro. El más chico es a 1/8 de milímetro. Entonces, es para que lo tengan claro. Podemos escoger el tamaño del voxel. ¿Saben qué es un voxel? El voxel es un píxel en 3D, ¿ok? Entonces, nosotros escogemos el tamaño, entre más chiquito sea el voxel,
mayor resolución va a tener la imagen. ¿Ok? Entonces, si vamos a ver una fractura, necesito que el voxel sea muy chiquito para que la fractura se vea lo más nítida posible, ¿cierto? ¿Hasta ahí es claro? Entonces, como podemos escoger el tamaño del voxel, yo simplemente digo, si voy a ver una fractura que es algo milimétrico, necesito un voxel muy chiquito. Pero si voy a ver un incluido que es algo macro, no necesito un voxel tan chiquito. Con un voxel grande también se va a ver. Si voy a hacer mediciones para implantes, también lo voy a ver. Dime. Uno solicita que el centro radiológico ¿Tamaño de voxel? O uno lo hace eso. No, mira, yo lo que recomiendo es lo siguiente. Como cada equipo te da un tamaño de voxel diferente, o sea, te da, por ejemplo, 4 o 5 opciones de tamaño de voxel. Entonces, y tú obviamente no vas a saber exactamente cuáles son los tamaños. Yo lo que recomiendo es que en las observaciones de la orden ustedes pongan para qué quieren la tomografía. Entonces, ejemplo, paciente Juan Pérez, valoración incluidos 13-23. Ok, ya yo sé que son 2 dientes incluidos, que son volúmenes grandes, no necesito un voxel tan chiquito. Ahora, Juanita Arias, posible fractura radicular diente 11. Ahí sí necesito un voxel muy chiquito. Pero ya con que tú pongas fractura radicular, porque es que ¿qué pasa con las fracturas radiculares? Con las fracturas radiculares pasa lo siguiente. Me imagino que todos tenemos vasos de vidrios en nuestra casa. ¿A ustedes les ha pasado que el vaso se vence pero no se rompe? O sea, que uno le ve la línea de fractura perfecta, que si uno le echa agua, no se riega el agua. ¿Sí les ha pasado? Lo mismo pasa con las fracturas. Entonces, ¿qué pasa? Se puede crear la línea de fractura, puede estar la línea de fractura, pero si no se han desplazado los fragmentos, es decir, si no se ha ocurrido la separación, el haz de rayos X no pasa, por ende no se va a ver. No quiere decir que la línea de fractura no esté. Entonces, cuando tú recibas un reporte y te digan no se observa, lo que yo te estoy diciendo es que yo no lo veo, pero no te estoy diciendo que no esté. Entonces, en estos casos específicos, si tú me dices sospecho línea de fractura, yo te respondo no observo una línea de fractura, pero también te voy a responder, ¿sabe qué, doctor? Complemente con una cirugía exploratoria, porque a veces estos dientes tienen sintomatología. No, si el diente está sintomático, bueno, podemos controlarlo en el tiempo a ver si de pronto aparece un cambio a nivel periodontal, pero si el diente presenta sintomatología y yo no veo el origen de la sintomatología, tenemos que buscarla con otro. Esto se llama ayuda diagnóstica. Esto no es el último dictamen. Entonces tenemos que colaborarnos, yo te colaboro desde esa parte. Te digo, mira, yo no encontré la línea de fractura, pero puede que esté. Entonces, si no te sirvió la tomografía, ¿qué otra técnica puedes usar? Pues a mí lo único que se me ocurre es la cirugía exploratoria. ¿Listo? Entonces, para eso es el tamaño del voxel. O sea, no necesito que me especifiques, por favor, un voxel chiquitico, porque hay volúmenes que no lo necesitan. ¿Para qué necesito un voxel súper chiquitito para cortar a 1/8 de milímetro si vas a poner un implante? El espacio de déntulo es el mismo. No necesito una cosa tan chiquita, ¿cierto? La medición la vas a hacer sobre un espacio de déntulo, no sobre 1/8 de milímetro. Si es una fractura, sí. De resto, yo creo que la mayoría de las cosas que buscamos no son macro. No son mini, perdón. O micro. Uno hace la orden para por ejemplo, no para un segmento nomás. Ajá. No puede hacer la orden para un lado. Hay menos radiación, o es la misma. Es la misma. Es la misma porque acuérdate que el tubo gira alrededor de la cabeza del paciente. Entonces lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Yo tengo un bombillo que está detrás de 2 puertas. Entonces cuando yo le digo tomografía de 2 maxilares, las 2 puertas se abren, ¿cierto? La puerta superior y la puerta inferior. Cuando yo digo tomografía de un maxilar, la puerta superior cierra, o maxilar inferior, por ejemplo. Cuando digo tomografía maxilar superior, la puerta superior abre, pero la inferior cierra. Pero el desgaste de este bombillito que está atrás es exactamente el mismo, él se prende igual. Lo que yo estoy haciendo es trancar un poquito la radiación hacia esa zona. ¿Ok? Para que no se irradie el maxilar inferior, pues. Pero el desgaste del equipo es el mismo. ¿Ok? La radiación que va a llegar al paciente para una zona, para todo el maxilar, es la misma. Lo único que yo controlo es por maxilares, más no por zonas. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? Cuando hablabas ahorita de la calidad del hueso que se mide por la... Huntsman. Exacto, es de agua,
Sí, la cantidad de agua que tiene. Eso sí ya se altera con esta tamaño de boxeo, No, para nada. Da la misma calidad. Da la misma calidad de imagen. Lo que estamos aquí controlando es más o menos como tratando de intervenir un poquito la composición de la estructura o de la zona, ¿ok? Porque fíjate que hay zonas osteolíticas, ejemplo quistes, ejemplo lesiones periapicales, que lógicamente ya no tienen un componente óseo. ¿Y tú cómo las vas a ver en la radiografía? ¿Cómo las vas a ver en la tomografía? Oscuras, ¿ok? Entonces, eso es lo que te está diciendo la unidad de Hounsfield. Ahí solamente veo componentes acuosos o gelatinosos en su defecto. Dime. ¿En qué casos usted recomienda que uno sí pueda mandar a tomografía sospechando que haya una fractura y no obtener la respuesta que ya la explicación, que no la ve? Pero uno le dice al paciente, venga, ya se gastó esta plata en la tomografía, ahorita sigue la cirugía, empieza no solamente la plata, sino la confianza en... Claro. No, o sea, obviamente... ¿En qué casos tiene que yo sospeche una fractura? ¿Usted sí la podría encontrar y cuáles no? Si eso se puede determinar de esa manera. Mira, hay fracturas, como las fracturas se presentan en todos los sentidos, hay oblicuas, hay longitudinales, hay transversales, hay verticales, hay en todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas características imagenológicas muy típicas de la fractura, pero que no se produce sino con el tiempo, y es el ensanchamiento del ligamento periodontal. Cuando esta fractura viene oblicua o horizontal, se va a producir, ustedes van a ver como un ensanchamiento a los lados de la fractura en el espacio periodontal, y se va a ver como si el diente tuviera como un flotadorcito, por decirte algo, tiene una llantita alrededor, ¿ok? Se le ve un poquito más grueso, pero el resto del contorno del espacio periodontal está absolutamente perfecto. Ahí yo te digo, yo no veo la línea de fractura, pero sí tiene cosas alrededor que me indican a mí que hay una línea de fractura. Pero ¿cuál es el problema? Que lo que te decía anteriormente, si no hay desplazamiento de fragmento, mira, yo puedo tener la mejor técnica del mundo, puedo tener el mejor tomógrafo, pero lastimosamente si no hay desplazamiento de fragmento, por más mínimo que sea, yo no voy a poder ver la línea de fractura. Entonces, o sea, obviamente yo trato por todos los medios, afortunadamente pues nosotros tenemos el software de optimización de rendering que me va a ayudar a mejorar un poquito la imagen. Puedo ver esto desde diferentes cortes que ya lo vamos a ver, pero no se ven. O sea, yo intento por todos los lados, empiezo a cortar a lo más, por eso la solicitud de que en las observaciones ustedes digan para qué es. Entonces, si yo veo que es de fractura, yo corto a lo mínimo, tomo con el boxel más chiquito. Pero como te digo, hay casos específicos, por ejemplo las fracturas verticales que van de ápice a corona, son supremamente difíciles de ver si no hay un desplazamiento de fragmento. Lastimosamente en ese caso estoy obligada a darte esa respuesta. Lo único que te puedo decir es que complementes con una cirugía, pues porque no, se intentó por todos los medios, pero no te puedo colaborar más en ese momento. La otra es que manejes en el tiempo. Pues tú nos hablas todo esto, pero tú eres radióloga. Sí. Vámonos a la realidad. Un equipo que es manejado por una persona que está entrenada, pero no es radióloga, o sea, un auxiliar o una técnica radióloga. ¿Sabrá esa persona todo esto que nos estás diciendo tú? O sea, ¿sabrá ella que tiene que volver el boxeo más pequeño por lo que yo le estoy pidiendo? ¿O simple y sencillamente uno manda la técnica, manda el estudio y la técnica está estandarizada para todos? O sea, esa es mi duda. ¿No será que a todos se la toman con las mismas características? No, que no tengan... por eso precisamente las observaciones. De hecho, hemos hecho capacitaciones para especificar este tipo de cosas a las auxiliares. Entonces, ellas, por ejemplo, ya saben, fractura, reduzca al mínimo todos los parámetros del equipo. ¿Para qué? Para que te dé el menor boxeo, para que te corte al mínimo, que es 1/8 de milímetro. No te puedo ofrecer menos porque el equipo no me lo permite, pero yo lo que te puedo decir es que ahí voy a cortar al 1/8 de milímetro. Ahora, hay una limitante muy grande, y es que muchos le tienen miedo a abrir el CD. Eso es una limitante, no sé por qué. Entonces, si tú no abres el CD, o sea, te confías en los cortes que te manda, bien sea la técnica o la odontóloga en turno, o inclusive me pueden decir a mí que los haga, yo te los mando, pero ¿te vas a confiar solamente en eso? ¿O vas a explorar por tus propios medios? Porque es que, como te digo, esto es una ayuda diagnóstica. El equipo me brinda a mí 1001 posibilidades, pero yo pienso que también deben ustedes empezar a abrir ese CD, a ver qué es lo que ven ustedes. O sea, yo te puedo decir, si me explico, y yo tengo a las técnicas obviamente capacitadas y les hemos hecho entrenamientos precisamente para esto, para que cuando ustedes manden la observación y diga fractura, ya saben que tienen que reducir al mínimo.
voy a poner un implante. Ah, bueno, la doctora Iván me dijo que no tenía que reducirlo tanto porque es un volumen grande, porque es una zona grande, entonces con eso está bien. Y ya ellas tienen unos parámetros establecidos. Y de hecho, pues obviamente cualquier duda, yo siempre estoy disponible en mi celular y ellas me llaman y me dicen, doctora, me llegó esto, ¿usted qué opina? ¿Qué hago? Pues dado que yo no vivo acá en Armenia, pero yo puedo brindar el soporte sin ningún problema. Ok, entonces seguimos. Nuestra tomografía, ¿qué nos permite? Navegar simultáneamente en los 3 planos del espacio. Ubicamos nuestros 3 planos del espacio. ¿Saben de qué 3 planos estoy hablando? Estamos hablando del plano sagital, que divide al paciente en una mitad izquierda y en una mitad derecha. El plano coronal, que divide al paciente en una mitad anterior y en una posterior. Y el plano axial, que divide en una superior y en una inferior, ¿cierto? Entonces, cuando los manejamos, vamos a poner dos imágenes. Este es el equipo con el que contamos. Es el equipo AICAT. Fíjense que en una sola imagen obtengo mi cabeza completita. En los 360 grados. Para mí esto es muy bueno. Ahora, si yo no quiero tanto, pues obviamente lo que hago es cerrar las puerticas del equipo. Pero fíjense que puedo obtener todo esto. Tiene una ventaja gigante. Fíjense que el paciente está sentado, pero la base de la silla yo la puedo retirar. ¿Y eso qué facilita? Para mis pacientes minusválidos, mis pacientes que están en silla de ruedas. Hay equipos de todos. Hay equipos de sensor grande, de sensor mediano, de sensor chiquito. Entonces los equipos de sensor grande, como el ICAT, fíjense que abarca toda la cabeza. El sensor mediano abarca los 2 maxilares. Y el sensor chiquito abarca más o menos una zona de 3 dientes. Entonces volvemos a cuántas tomografías vas a necesitar para poder obtener los 2 maxilares. Ejemplo, valoración 18, 28, 38, 48, 4 tomografías. Y es un paciente cotidiano, ¿o no? ¿Cuántos llegan con los cordales incluidos? Valoración 13, 23, 33, 43. Incluidos. ¿Otras 4 tomografías? No, o sea, pienso que hay que racionalizar el uso de la radiación. Entonces, ¿por qué les insisto en mi paciente de silla de ruedas? Fíjense las posiciones, los 3 son tomógrafos. Los 3 son tomógrafos combi. Entonces tengo el tomógrafo acostado, que es el Newton, el ICAT, que es el sentado, y el tomógrafo de pie, que puede ser un Kodak, puede ser un Picasso. El tomógrafo puede estar influenciado. A ver, cuando tomamos una radiografía de perfil, para hacer una cefalometría, una planeación de una ortodoncia, una cirugía, según la posición de la cabeza se me pueden alterar las medidas. Generalmente Sí. uno lo que hace es que manda a tomar la radiografía en posición natural de la cabeza. Esto puede, dependiendo de la posición, se me puede influenciar a mí no sé, la toma de medidas en el combi o no. Sí, no. Sí, en el sentido que se requiere el equipo, ya ahorita te voy a mostrar cuando le damos una tomografía. Hay cosas que yo puedo corregir directamente en el computador sin necesidad de repetir la toma. Ejemplo, paciente que va inclinado hacia abajo, hacia arriba, hacia un ladito. Ahí yo puedo corregir en el computador. Ahora, sí te puede alterar cuando, ¿qué pasa? Cuando no se hace la calibración diaria, semanal, trimestral y semestral del equipo. Cada calibración es diferente, son protocolos diferentes. Entonces ahí sí se te pueden alterar las medidas. Entonces ahí hay que confiar obviamente en el centro radiológico, que obviamente después de que tú haces una inversión de lo que vale un bien raíz, es decir, un apartamento, lógicamente lo vas a cuidar. Entonces obviamente los protocolos se van a seguir. Y obviamente las casas comerciales brindan el apoyo o el venta para que sí se cumpla, porque si no se pierde una garantía. ¿Ok? Entonces llamémoslo así, que tú por inversión o del centro radiológico por inversión lo hace. Entonces ahí vas a tener las medidas lo más aproximadas posibles. Recuerda que el tomógrafo no es 1:1, pero sí es muy exacto. Entonces si te dio por ejemplo 10-25, yo no te puedo garantizar el 10-25, pero sí te puedo garantizar el 10. Entonces 25 no es nada, 1/4 de milímetro pienso que no es mucho. Ahora, ¿qué tan fácil es ubicar a mi paciente de silla de ruedas en ese acostado? Es una pesadilla. Y el equipo que está para el paciente de pie, ¿qué tan fácil es bajar ese equipo a la altura de un paciente de silla de ruedas? Aquí yo puedo retirar eso. Entonces para mí es una ventaja. Es útil para el paciente chico, es útil para el paciente minusválido, es útil para el paciente normal. Pienso que hay que pensar en todos. ¿Cómo se ubica el paciente? Con el fin de no repetir las tomografías, porque el único requisito para repetir una tomografía, ¿cuál es? Que el paciente se mueva.
que tenga un movimiento, puede ser involuntario, de la cabeza del paciente, o a veces voluntario, porque pasa con los chicos, con los niños. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a nuestro paciente, fíjense que tiene un soporte mentón. El soporte mentón obviamente va a estabilizar la parte inferior, y la cintilla no es que el paciente tenga ese look, sino simplemente es una cinta que se coloca, se sujeta al soporte cefálico del equipo y va a limitar mucho más los movimientos del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Un paciente con Parkinson es complicadísimo, pero yo sé que con esta cintica, que es un velcro, nos va a ayudar bastante. ¿Qué es lo que necesitamos tradicionalmente para ubicar al paciente? Necesitamos que el plano cruzal esté lo más paralelo al piso posible y se traza una línea recta contra el borde anterior del cuello del cóndilo. Simplemente bajamos en perpendicular. Entonces, ¿qué pasa? Ubicamos a nuestro paciente. Ahora, si estas dos condiciones de recta no se cumplen, no me estreso, porque eso lo puedo arreglar con el software, sin necesidad de repetir la tomografía. La idea no es colocar al paciente y que quede como quedó, no. Es colocarlo lo mejor posible, pero si en algún momento me falla, yo lo puedo arreglar con el software. Lo único que te digo que no se puede arreglar es el movimiento. ¿Listo? Ahora, ¿cómo tomamos nosotros la tomografía? Que eso es una duda que me ha surgido constantemente de los odontólogos. Muchos piensan que la tomografía está completa y simplemente después pueden pedir la parte que falta para completar la tomografía que pidieron. Es decir, pidieron el maxilar inferior y 2 meses después se les ocurrió el superior. Entonces, solo debe tener el centro radiológico. No. Si ustedes pidieron el inferior desde el comienzo, simplemente el equipo se configura a recibir el maxilar inferior, se capta el maxilar inferior y eso es lo que tiene el centro radiológico. ¿Listo? Entonces nosotros lo que hacemos que es, seleccionamos cuál es el espacio que vamos a tomar, llámese maxilar superior o inferior. ¿Listo? Luego se capta la imagen, es decir, tomamos la tomografía, ella se reconstruye en el sistema, eso toma más o menos 10 minuticos, y tenemos nuestra imagen en pantalla. ¿Qué ventajas le ven ustedes? Dime. ¿Por cuánto tiempo archivan o almacenan las imágenes en caso de una copia extra que se necesite? Mira, legalmente no existe algo que nos diga a los centros radiológicos que tenemos que almacenar por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque el centro radiológico te está brindando a ti ayudas diagnósticas, que son un complemento de un documento médico legal, que es la historia clínica, ¿cierto? Y esa tomografía, radiografía, periapical, como lo quieras llamar, hace parte de la historia clínica. Entonces, eres tú, como odontólogo tratante, el obligado a guardar esa imagen. Nosotros, como centro radiológico, no tenemos ninguna obligación de guardar por X tiempo, por determinado tiempo, este tipo de ayudas. Pero yo siempre recomiendo guardarlas más o menos 6 meses. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay centros radiológicos que manejan mucho más volumen que otros. Y en ese momento ya no hay servidor, ya no hay disco duro, ya no hay nada que valga para guardar toda esta información, porque es que una tomografía pesa alrededor de 500 megas. Para que entiendan más o menos, eso es un CD. Entonces, si se toman 6 tomografías al día, 8 tomografías al día, son 8 CDs. Multiplíquenme eso por 30, ¿cuánto les da? 240 CDs. Y si lo vamos a guardar 6 meses, ¿cuánto da? Da más de 1200, 200 CDs. Entonces, como te digo, no hay CD, no hay servidor, no hay nada de esto que alcance. Se recomienda guardarlos más o menos por 6 meses si el centro radiológico tiene disponibilidad de espacio. Pero eres tú como odontólogo el que está obligado a guardar de acuerdo a la ley. ¿Claro? Listo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tomarnos una tomografía combi? Pues no hay tubo, qué delicia para el claustrofóbico. No se cambia la ropa. No, el espacio es el mismo, en la toma, en la ubicación, como el equipo es más chico, entonces cabe en todo lado. Hay muchos más equipos. En cambio, ¿qué pasa con el tomógrafo axial? Ustedes tenían que ir a un hospital y había muy poquito, entonces uno pedía la cita y sí señora, está para dentro de 1 mes o no, y ustedes con la urgencia de la planeación del tratamiento. Entonces, los costos obviamente es mucho menor a la tomografía axial. Siguen existiendo cosas que se van a presentar en la tomografía. ¿Qué cosas? Los artefactos metálicos. ¿Ok? Eso siempre va a estar, siempre se van a ver unos rayos de sol. Hasta ahora no hay tecnologías como para eliminarlos, porque ¿qué pasa? Cuando el paciente solamente tiene amalgamas no importa, pero cuando el paciente tiene amalgamas, coronas, núcleos, esa proyección, ¿qué es lo que va a hacer? Llega el haz de rayos X, pega contra el metal y se devuelve, y por detrás va a quedar una sombra negra.
¿ok? Y esa sombra negra te va a tapar toda la estructura que hay, llámese cresta ósea, llámese canal dentario, llámese como lo quieran llamar, cualquier estructura se tapa. ¿Claro hasta ahí? Entonces, fíjense que nosotros en implantología no necesitamos gran cosa, no necesitamos un voxel tan chiquito. ¿Por qué? Porque fíjense que el espacio dentro es el mismo. Fíjense la zona del 46. Hice la medida con respecto al canal dentario, se toman 3 mediciones. Desde la cresta ósea, si es en maxilar inferior, hasta el canal dentario, la cortical superior obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido casos que solicitan la marcación del canal dentario. Entonces, ¿qué pasa con la marcación del canal dentario? Estos software tienen una herramienta de aproximación. Me dice, busque la entrada, o sea, espina de Spix, y busque la salida, o sea, agujero mentonero. Él traza una aproximación. ¿Ustedes confían en eso? Yo no. ¿Por qué? Primero, porque hay condiciones de paciente. Con todo respeto, pero ustedes saben que nosotros las mujeres desarrollamos osteoporosis rapidito, ¿cierto? Los hombres también la desarrollan, pero es más frecuente en nosotras las mujeres. ¿Qué pasa cuando desarrollamos osteoporosis? Se disminuye nuestra densidad ósea. Esto afecta el trabeculado óseo, pero también afecta la cortical del dentario. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que ustedes ven ahí el canal dentario. Yo sí lo vi, pero después como de pasar por lupa. Es difícil verlo. Ahí a este paciente todavía se le ven las corticales. Hay otros que no se les ve. Que yo te puedo decir, creo que pasa por ahí, pero no te aseguro que pasa por ahí. Entonces, si yo no me confío en mis propios ojos, menos voy a confiar en un software, ¿o no? Entonces, esto es un ejercicio que yo recomiendo que todos los odontólogos deben hacer. Aprender a ver el canal dentario, aprender a identificar. Porque además hay alteraciones. Acuérdense que hay una prolongación o una proyección posterior del canal dentario que tiende a salir por detrás de la cortada, por detrás del 8. Acuérdense que hay una prolongación anterior. ¿Y qué me dicen de los dentarios que se bifurcan y se trifurcan? Ningún software está programado para hacer ese tipo de trazos. Entonces, ustedes tienen que aprender a ver el canal dentario. Fíjense aquí nuestra tomografía en ortodoncia, nuestros famosos incluidos, ahí está, 13 incluidos. La pregunta del millón, ¿reabsorbió el 12 o no lo reabsorbió? Ahí ya vimos que no lo reabsorbió. ¿Lo vemos acá? Fíjense, proyectado en el tercio apical del 12, pero ya obviamente con los cortes encontramos que no lo reabsorbió. La pregunta, ¿está por vestibular, está por palatino? Una duda que siempre tiene. Pues obviamente ahí ya descubrimos que estaba por vestibular, lo que sí tiene es un ensanchamiento bastante marcado del espacio pericorón. Tenemos nuestra tomografía en rehabilitación oral y en endodoncia. En rehabilitación oral también podemos ver el ajuste de las obturaciones y de las restauraciones. Estas coronas, ¿cómo las encuentran ustedes? Radiológicamente están bien, ¿cierto? Pero se dan cuenta la corona del 6, la lesión de Furca que tiene con ese núcleo, claramente perforó, ¿ok? Y esa lesión de Furca es producto de la perforación del núcleo. Entonces fíjense que ahí yo puedo dimensionar en esas 3 ventanas, puedo manejar la altura. Ahora tenemos nuestro software de optimización de rendering, que es lo que nos ayuda a mejorar la imagen que ya tenemos de la tomografía. ¿Qué hacen estos software? Específica, bueno, todos, el TX Studio, por ejemplo, toma los archivos DICOM son los archivos que produce la tomografía, ¿ok? Entonces, la tomografía se traduce a que produce más o menos 500 o 600 archivos DICOM. ¿A qué se traduce cada DICOM? A cada cortecito, y simplemente se van uniendo. Es como cuando ustedes tienen un pan entero y lo tajan. Entonces, como yo dije que el voxel era chiquito, mis tajadas son más delgadas. Como yo dije que el voxel era grande, las tajadas son más gruesas, ¿cierto? Entonces, los DICOM es cada una de esas tajadas que se unen para formar el gran pan, más o menos. Entonces, fíjense que esto es una técnica o una tecnología que yo todavía no he podido entender mucho, pero a punta de DICOM, estos archivos me reconocen el color de piel y el color de ojos del paciente. Por favor, no me pregunten cómo, pero lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Puedo crear mi fotografía 3D, pero no utilicé una cámara. Y esa fotografía le hice una superposición contra el tejido óseo. ¿No les parece mágico? A mí me parece maravilloso. Fíjense que puedo hacer una valoración de las vías aéreas. Esto es magnífico para los pacientes con apnea del sueño. Y todo lo estoy haciendo partiendo de una tomografía y utilizando este tipo de software. Ahora,
Uno de los inconvenientes hartísimos de la panorámica es la superposición de imágenes, porque obviamente estamos hablando desde la calota hasta la nariz. Entonces, ¿qué pasa? Podemos en la tomografía crearle una capa de corte, que ustedes la ven acá, esta línea de punticos, y esa línea de punticos yo la abro. Al abrirla tengo una panorámica y ustedes le ven proyectada en algún lado la perdido. Osteopitos, no osteopitos, erosión, no erosión. Eso es una valoración clara. Ahora, fíjense la valoración, por favor, de las vías aéreas. Estos pacientes con apnea del sueño, ahí se ve perfecto cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior, obviamente. ¿Listo? Valoro más o menos hasta orofaringe, se puede tomar más o menos hasta C4. Ya de ahí para allá obviamente no, pero me da una idea del estado del paciente. Fíjense que hago unas reconstrucciones volumétricas y esto te da a ti una idea de cómo está el incluido, ¿cierto? Si empiezo a girar, aquí no lo puedo girar porque es una presentación, pero esto me permite girarlo en el computador. ¿Y qué pasa? Puedo ver si reabsorbió, si no reabsorbió, si está contra o si está en contacto con el tercio apical, con la pared de la raíz, lo que sea. Aquí no está, lo puedo hacer. Nuestra marcación del canal dentario nos permite hacerla, pero por favor no confiemos sino en nuestro ojo. Y lastimosamente el ojo no ve lo que no conoce. Entonces es cuestión de entrenar el ojo, es cuestión de aprender, no de confiarse que a ustedes les van a mandar la tomografía con la rayita morada, verde, azul. Eso no es confiar, y se los voy a demostrar. Fíjense que también me superpone los modelos contra la foto del paciente. O sea, eso para mí es muy divertido. Y puedo sacar unos modelitos. Entonces, vamos a revisar un poquito unas tomografías. Tenemos esta tomografía, diagnóstico. Claramente es un superquiste dentígero del diente 38, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes abren la tomografía, les va a aparecer aquí el nombre. Ustedes lo seleccionan. Cuando lleguen aquí a donde dice File, simplemente le dan el que dice Computer Tomography. Tomografía computada. Y les aparecen estos tres cuadritos. ¿Listo? Todas estas ventanas son ventanas de navegación. Y yo quiero que vean esto porque sé que muchos no saben manejar este software. Y es cuestión de enfrentarse a él, debe ser el miedo de aprenderlo a conocer. Entonces, ¿qué pasa? Si entramos a la radiografía panorámica, doble clic en radiografía panorámica, miren lo que les decía. Sorpresa, tomografía con dentarios marcados. Tenemos un quiste dentígero en la zona del 38. ¿Cuál es el contenido del quiste? ¿Qué contiene un quiste? Líquido, en su mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente el quiste lo que hace es expander y desplazar las estructuras adyacentes, ¿cierto? El quiste generalmente no reabsorbe, él desplaza. Entonces, ¿qué pasa con este dentario? Lo vamos a ver acá un poquito mejor. ¿Ven por dónde viene el dentario? Por favor, no se me guíen del muñequito verde morado. En este momento está debajo del muñequito morado. ¿Pero qué pasa? Fíjense acá, observan la cortical vestibular, ¿cierto? Observan la cortical lingual, este es el borde basilar, y observan perfectamente el canal dentario. Mira abajo se ve una circunferencia que interrumpe el borde basilar, ¿lo ven? Tengo el mouse encima, ¿listo? Ese es el canal dentario. ¿Ven por dónde aproximo el software? Por encima de eso. El software dijo que el canal dentario estaba dentro del quiste. No, fíjense que está aquí debajo. Y si yo sigo haciendo un recorrido, llegué a este punto donde veo que el canal dentario evidentemente sigue contra el borde basilar. Es decir, el quiste lo desplació hacia caudal. Y fíjense que aquí, ¿qué pasó? Se acabó la cortical. Ese dentario está por fuera. No sé qué está sintiendo el paciente, desconozco qué está sintiendo el paciente, pero evidentemente el quiste desplazó el canal dentario o el nervio dentario inferior. Aquí está por fuera.
sigo viendo que esta cortical lingual, ¿qué pasa? Se está expandiendo. Se siguió expandiendo. Terminó el quiste y ahí sí volvió a aparecer el canal dentario, ¿se dan cuenta? Ahí sí el software me lo supo aproximar. ¿A qué voy con esto? Que por favor no se me guíen. Pero fíjense que en esta imagen, a excepción de la panorámica, es muy difícil ver, si yo veo esto, es muy difícil dimensionar un poco la magnitud del quiste. Entonces resulta que mi software tiene otra ventanita, una ventanita que me muestra una vista frontal del paciente. Tengo un corte axial, tengo un corte coronal y tengo un corte sagital. ¿Claro? ¿Qué es lo que voy a hacer? Desde mi corte axial voy a ubicar el mouse en la intersección de las dos rectas y me voy a ir hacia la zona de interés. ¿Cuál es mi zona de interés? Obviamente el 38. Voy a magnificar esto, pero antes yo necesito decirle al software que por favor se ajuste a esta inclinación que tiene en este momento la arcada del paciente. Entonces simplemente lo inclino. Magnifico esta imagen, magnifico esta, ubico un poco y tenemos. Para ustedes es más evidente las otras imágenes o este conjunto de tres imágenes. Para mí es más evidente este conjunto de tres imágenes. ¿Dónde qué puedo dimensionar? Puedo dimensionar el tamaño de la lesión en los tres planos. Y sobre esto yo puedo hacer unas medidas. Y simplemente tomo las medidas y encuentro que el quiste mide 30 milímetros en sentido cranocaudal. Encuentro que el quiste mide 20 milímetros en sentido antero-posterior y encuentro que el quiste mide 12 milímetros en sentido vestíbulo-lingual. Para mí esto es muy diciente, ¿o no? Con esta imagen específicamente, si ustedes ven la corona dentro de una zona radiolúcida, esto a mí ya me dice que es un quiste dentígero, ¿cierto? Ahora, yo aquí puedo determinar cómo están los bordes de la lesión. ¿Nosotros los vemos definidos? Sí, ¿cierto? Están definidos, pero ¿los ven corticalizados? ¿Ven una cortical interna? No. ¿Eso qué me indica? Que la lesión tiene un crecimiento activo. ¿Lento o rápido? No sé. ¿Cómo se determina si la lesión tiene un crecimiento activo o no? Porque tengo que controlarla en el tiempo. Entonces, por decir, en 3 meses yo vuelvo a hacer otra tomografía, a ver qué pasa con la lesión. Mi pregunta es si esta paciente aguantará 3 meses más con esa lesión. No sé. Pero ahí, comparando dos tomografías, obviamente de la misma zona, yo puedo determinar si la lesión tiene un crecimiento rápido o lento. Mientras yo no tenga dos tomografías, yo no te puedo decir si el crecimiento es rápido o lento. Pero lo que sí te puedo decir es que como no hay bordes corticalizados, la lesión está en crecimiento. Fíjense que hay una expansión de la cortical ósea vestibular, pero todavía no hay perforación. ¿Ok? Vamos a hacer un desplazamiento de craneal a caudal y nos vamos a dar cuenta que ahí está el abultamiento, que muy seguramente la paciente lo ha sentido. ¿Ok? Lo que yo no sé es que esté sintiendo la paciente con esta cosa aquí, que es una perforación hacia el borde basilar, donde ya se perdió la cortical inferior del dentario. Ahí no sé qué pueda estar pasando. Desconozco cuál es la sintomatología de la señora. ¿Claro este caso? Bonito, ¿verdad? Ok. Vamos a ver este otro caso. Un pacientico que nos llegó como hoy. Fíjense por favor la panorámica. ¿Qué opinan? 23 incluidos, ¿sí o no? Obviamente tiene el cierre apical completo, el 23 está incluido. Hasta ahí estamos claros, paciente ya no tiene ni 14 ni 24. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tratamiento que a ustedes se les ocurre de ortodoncia? Con todo respeto con los ortodoncistas, mi ánimo no es venir a criticar, pero sí es venir a abrirles un poquito los ojos sobre la tomografía, porque esta panorámica no les muestra nada. Vamos a evaluar los dientes. Diente 13, ápice completo, cerrado, el diente está en posición, no hay ningún problema. Diente 12,
leve vestibuloversión del diente y ojo al ápice, por favor. Reabsorción radicular que no tiene una zona osteolítica asociada. ¿A qué puede estar asociada esa reabsorción radicular? Presión. No me atrevo a juzgar, pero creo que todos sabemos a qué está asociado. Nos vamos con el 11. Fíjense que está mesoangulado, vestibuloversión, pero el ápice, este es el ápice del 11, está completo, ¿cierto? Nos vamos con el 21. Por favor, ¿dónde está el ápice? Dentro del conducto nasopalatino. Tiene una vestibuloversión franca. Los dientes están supremamente en vestibuloversión. ¿Qué es lo más grave? Miren dónde está la cresta ósea. El diente no erupcionó completamente. El diente quedó semi-incluido y muy seguramente esto no lo han visto. Yo asocio esta vestibuloversión a un hábito, pero no puedo garantizarlo, simplemente lo asocio porque no conozco ni la historia clínica, no conozco absolutamente nada del paciente. ¿Ok? Diente 22. Nos repite el cuadro del 12. Reabsorción radicular apical. Fíjense que hay un ensanchamiento del espacio periodontal apical, asociado a que posiblemente a movimientos ortodónticos el ensanchamiento. La reabsorción no me atrevo a juzgar. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando estos dientes entren en la posición que el odontólogo quiere que estén? O sea, cuando la vestibuloversión desaparezca. Cuando yo logre correr estos dientes hacia atrás, bajar este canino, ¿qué va a pasar con esta tabla vestibular? ¿Van a quedar con soporte vestibular o no van a quedar con soporte vestibular? Esa es mi pregunta. ¿Se dan cuenta que la panorámica no brinda toda la información? Esto es una cosa que hay que tener clara. ¿Cómo les pareció el caso? Chévere, ¿no? Vamos con otro caso. Tenemos una tomografía de los dos maxilares. Ustedes la van a encontrar así: tomografía completa, tomografía maxilar superior y tomografía maxilar inferior. ¿Qué significa eso? Si yo ordené solamente la tomografía completa, significa que la tomografía completa, vamos a abrirla, voy a tener una panorámica aproximada. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Medio veo el maxilar superior, medio veo el maxilar inferior. Pero si yo quiero ver exactamente una panorámica de cada maxilar, tengo que separarlos. Entonces tengo que devolverme. Vamos a analizar el maxilar superior. Aquí no me importa, como ustedes se dan cuenta, en este arco, esta panorámica está sacada de este arco rojo, estrictamente limitado al maxilar superior, ¿ok? Abrimos el maxilar superior. Fíjense que tiene el canal dentario también tentativamente marcado. Claramente nosotros sabemos que ese no es el canal dentario. Un canal dentario no hace esta subida. Y eso lo hizo el software. Pero aquí el problema no es el canal dentario. ¿Qué alteración ven ustedes a nivel superior, a nivel del maxilar superior? ¿Qué le observan? Solo maxilar superior. ¿Qué ven? Miren la longitud de los centrales. Pero el problema aquí no es la longitud de los centrales. Vamos a mirar el 21. Una longitud no está tan alterada. Vamos a mirar el 11. Sí tiene una longitud radicular disminuida, pero se mantiene el contorno. Hay un ensanchamiento del espacio periodontal, apical específicamente. Puede estar asociado a ¿qué? A problemas de trauma oclusal, porque evidentemente no hay movimientos ortodónticos en curso. ¿Qué pasa con los laterales? ¿Quién me habla de los laterales? Están chiquitos también, ¿cierto? ¿Para ustedes tienen raíz o no tienen raíz? Sí, pero un poquito, ¿no? Lo que nunca nos vamos a imaginar es esto. Esa es la raíz que tiene el 12. Reabsorción radicular completa por palatino, reabsorción radicular hasta tercio medio por vestibular. Traducción, ¿de qué se está sosteniendo ese 12? Y fíjate que esto es la panorámica de una tomografía. Y aparentemente aquí tiene mucha más raíz de la que vemos acá.
¿Qué es lo único que nos hizo ver el grado de reabsorción de estos dientes? Este corte, el corte sagital, porque por panorámica no lo encontramos. Vamos al 22. ¿Tiene raíz o no tiene raíz? ¿Apuestas? Exactamente lo mismo. Fíjense que en la panorámica se le veía mucha más raíz de la que en realidad hay. ¿Diagnóstico? ¿O plan de tratamiento mejor? ¿Qué sugiere? ¿Implante? Entonces se dan cuenta que esto no es tan aproximado. Entonces, como a esta paciente se nos ocurrió ponerle un implante, yo aquí ya hice mi tarea con uno. Este software se llama el TX Studio, me permite a mí hacer una simulación virtual de implantes. Pero ¿qué pasa? Nos vamos a la realidad. Yo no soy implantólogo. Yo no tengo el criterio, a pesar de que vivo rodeada de implantólogos, yo no tengo el criterio ni para poner un implante, ni para decirles a ustedes qué tipo de implante tienen que colocar, ni qué marca, ni qué forma, ni qué diámetro. Si acaso les puedo dar una pista sobre la longitud, porque yo me dedico a decirles a ustedes que tienen tanto de hueso para trabajar, no tanto de longitud para poner implante. Ojo, yo les digo a ustedes cuánto hay de hueso, más no les digo a ustedes que el implante tiene que ser de 10, de 12 o de 14 milímetros o de 5, no tengo ni idea. ¿Ok? Simplemente yo me dedico a medir la distancia entre dos puntos. Y de acuerdo a esa distancia, ustedes determinan en qué angulación entra ese implante, con qué forma, con qué marca van a trabajar y qué tan largo van a colocar ese implante. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ustedes colocan un implante, llámese carga inmediata, lo que ustedes quieran poner, ¿qué pasa con esos implantes? Ustedes los ponen y cuando los cargan oclusalmente y el implante empieza a trabajar, ellos tienden a bajar un poquito, ¿cierto? Entonces hay que respetar un margen de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo cargo ese implante, por ejemplo un implante de maxilar inferior, y tiende a bajar un poquito y lo coloqué sobre la cortical del canal dentario, pues ¿a dónde fue a dar ese implante? Pues al canal dentario. Muchos implantes los ponen en sector posterior superior y ¿en dónde terminan? En el seno maxilar. Porque lo he visto, me atrevo a decir. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo les puedo hacer a ustedes una simulación de cómo se coloca un implante. Pero ¿qué pasa? Yo a esta paciente no la conozco clínicamente hablando. Nunca le he tomado un modelo, mucho menos un registro de mordida y ni hablar de un encerado diagnóstico. Y es todo ese conjunto de herramientas lo que les va a decir a ustedes cuál es la inclinación que ustedes tienen que tener para colocar ese implante, ¿cierto? Ese implante no puede entrar vertical, ese implante tiene que respetar una inclinación, ¿o no? Ese implante tiene que respetar una oclusión que tiene el paciente. Diferente es si el paciente es clase 1, clase 2, o si tiene mordida cruzada, si es clase 3, qué sé yo. Si este paciente fuese clase 3, claramente ese 12 no tenía contacto. Pero lastimosamente o afortunadamente no es clase 3. Entonces, ¿qué pasa? Como les digo, yo les puedo hacer una simulación de la colocada del implante. Este software maneja la numeración europea, no sé si ustedes la conocían, donde el diente 18 corresponde al número 1, el diente 28 corresponde al número 16, ¿ok? Entonces, aquí está el 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Yo ya coloqué el 12. Vamos a colocar el 22, que corresponde a la pieza número 10 en la numeración europea. Y le damos a aceptar. Aquí salió el implante. Lo ubicamos en nuestro muñequito 3D, reconstrucción 3D. Lo ubicamos en sentido interproximal. Le damos la angulación que sospechamos que es. Yo no soy quien, como les dije, para decirles con qué fabricante se tienen que trabajar. Entonces simplemente le voy a decir de un genérico, no sé a ustedes cuál les guste. Tengo en este momento una longitud de 10 milímetros. ¿Les parece acorde para la zona? Para los que colocan implantes. ¿Les parece que 10 está bien? ¿De acuerdo a lo que obtuve en este momento? Sí.
Le pongo esta angulación porque respeto la inclinación con la que originalmente venía el diente. Pero aquí tengo un problema. Como la raíz se reabsorbió, la tabla hizo un leve colapso. ¿Y qué pasa con ese leve colapso? Que si yo dejo este implante así, se dan cuenta que no tengo soporte óseo en la pared vestibular del implante. Ahí entramos a hacer otras medidas de tratamiento. ¿Qué sé yo? Como les digo, yo no soy implantóloga, pero sé que muy seguramente van a tener que hacer una expansión de las tablas óseas y muy seguramente van a tener que rellenar. ¿Para qué? Para poderle brindar a este implante un soporte en su pared vestibular. Entonces, este tipo de análisis no te lo hace un centro radiológico porque no somos implantólogos. Es algo que lo hacen ustedes. Entonces, ¿para qué? Por favor, simplemente quería mostrarles las herramientas que tenemos, con lo que podemos trabajar y lo que les podemos brindar en cuanto a ayudas diagnósticas. Si algún día necesitan este software, el centro radiológico de pronto les puede colaborar, a prestarles el de él o les informa quién lo vende. ¿Listo? Pero mientras tanto, este tipo de cosas las hacen ustedes. La marcación del dentario lo hacen ustedes, porque un paciente con pérdida ósea no se le ve el dentario. Cuando hay una osteoporosis muy marcada no se ven los canales dentarios. Entonces eso es algo que ustedes tienen que entrenarlo. Bueno, esto más o menos eran las dudas que yo quería sembrarles, despejarles un poquito y aclararles cómo usamos las tomografías. Espero que les haya quedado un poco claro cómo se maneja el software. Y bueno, no sé si tengan más preguntas al respecto. Y la aplicación de canales accesorios de ósea o ventana. Ah, ok. Aquí hay una pregunta. Cuando vamos a trabajar los canales accesorios de endodoncia, es una de las dudas más frecuentes, porque si lo vamos a trabajar en esta ventana, muy seguramente no vayamos a encontrar alguno. Entonces, ¿qué pasa? Yo les recomiendo que lo trabajen en la misma ventana donde trabajamos el quiste, en este de la mitad. Ubican el diente dentro de la arcada. Ejemplo, a mí se me ocurrió el 16, el 26, perdón. Amplificamos. Amplificamos este. Y si ustedes se dan cuenta, perdón, voy a bajar esto, voy a correr esto y vamos a empezar a navegar en el plano axial desde coronal y subimos hacia apical, y ahí podemos ver perfectamente. En este caso, fíjense, tiene los conductos tradicionales, pero si tuviese otro más, también vemos los punticos. Fíjense, por ejemplo, el contorno radicular del 6. Vamos a subir un poquito más. ¿Siguen viendo los 3 conductos? Entonces, así podemos nosotros determinar si hay o no conductos accesorios. No sé si tengan alguna otra pregunta. Esta ventanita también nos sirve cuando tenemos tomografías completas, es decir, de cabeza completa. Esta ventana del plano axial, si le damos doble clic, es súper útil. ¿Y es súper útil para qué? Para evaluar la ATM. ¿Qué tenemos que hacer? Ubicamos en nuestro corte axial los 2 cóndilos. Le damos la inclinación y salió nuestro cóndilo izquierdo. Y aquí está nuestro cóndilo derecho. ¿No les parece una información brillante? Bueno, miren, en una sola imagen, en una sola pantalla están viendo el espacio articular en sentido sagital. En el transcurso de toda la ATM, de todo el cóndilo, perdón, desde el polo lateral hasta el polo medial, bilateral. Y si queremos cambiarlo a cortes coronales, simplemente modificamos acá y podemos tener los cortes coronales bilaterales de los cóndilos. No sé para ustedes, para mí, considero que la tomografía combi es una radiación alta si la comparas con una panorámica. Pero si tú no la comparas, si simplemente estás utilizando la tomografía combi para hallar información diagnóstica,
te brinda toda la información diagnóstica posible con un mínimo de radiación, y creo que por fin se está respetando el principio ALARA en la radiología. Entonces, no siendo más, para todos, señor. O sea, yo quisiera como que nos dé de pronto un resumencito de cuando uno está en la tomografía y le llega el CD, ¿qué hace con él cuando lo tiene en la mano? Listo. O sea, lo recibí, Lo recibiste, listo. pusiste el CD, Lo ¿cierto? mete al coso y que aparece y que... Te va a aparecer este icono. Espérate, vamos a empezar de cero. Este icono dentro del CD. Va a aparecer una serie de cosas y esta carita. Siempre busquen la carita feliz. Le dan clic a la carita feliz. Ay, perdón, porque es que ya lo tengo corriendo. Vamos a cerrar. Listo, entonces, clic a la carita feliz. Aparece esto, ¿cierto? Como el CD viene solamente un paciente, a ustedes solamente les va a aparecer un paciente acá. No todo este listado, porque todo esto son informes que yo he hecho, pero solamente les aparece un paciente. A medida que vayan mandando más pacientes, como ya se instaló el programa, de la carita feliz en el computador, esta lista va a crecer, pero ustedes lo pueden discriminar acá, o por nombre o por número de cédula. ¿Ok? Si tienen el número de cédula del paciente, simplemente empiezan a buscar de mayor a menor y pueden encontrar. Una vez encontrado el paciente, seleccionamos. Les va a aparecer esto, tomografía computada. Doble clic en tomografía computada y aparece el examen. ¿Claro ahí? Doble clic al examen y se abre esto, que es cuando tenemos las 4 pantallas. Y aquí empezamos a navegar en la pantalla que queramos. ¿Para qué nos sirve la panorámica? Para ver este tipo de cortes, unos cortes sanitarios a través de los dientes. Puedo navegar izquierda, derecha, derecha, izquierda. ¿Ok? Me devuelvo. ¿Vieron cómo me devolví? Puse el mouse en la esquina superior izquierda, aparece una X. El mouse va cambiando a medida que yo lo voy andando por la pantalla. Cuando yo pongo esta X, me devuelvo. ¿Listo? Y puedo navegar en estas otras ventanas. Entonces, quiero la ventana de las fracturas, donde veo las 3 cosas simultáneas que más me importan para buscar esos conductos accesorios. Aquí está. Estas las puedo magnificar, esto lo puedo correr hacia donde yo quiera, lo puedo ampliar. ¿Ok? Y esto me va a brindar a mi información. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense. Aquí puedo magnificar. Navego en sentido vestíbulo lingual y me doy cuenta dónde está ese germen de DS28. Fíjense cuánto tiene formado. ¿Está intraóseo o está extraóseo? Intraóseo todavía. ¿Listo? Esa es la ventanita de la mitad. Y cuando quiero ver las ATMs, ojo, esto es solo para tomografías completas o de maxilar superior, donde se alcanzó a tomar el cóndilo, que es lo que pasa en este caso. Entro acá. Y en esta ventana voy a ubicar los cóndilos. Para poder la técnica y la completa. Aquí, completa o maxilar superior. Y la otra pregunta, en esta posición del disco. No, lo que pasa es que, a ver, la tomografía se maneja con rayos X, ¿cierto? Los rayos X solamente te van a dar imagen sobre los tejidos duros. Me va a dar información a mí sobre el espacio articular, más no lo que hay dentro del espacio articular. Para ver el disco, obviamente necesito acudir a una resonancia o puede ser un artroscopio, pero mientras tanto no. Aquí solamente veo cóndilos, cambios groseros, cambios groseros me refiero a cambios muy evidentes que se puedan presentar en el cóndilo, tipo erosiones, tipo osteopitos, de pronto cóndilo bífido, eso te lo puedo brindar, la continuidad de corticales, pero no te puedo brindar información sobre ligamentos ni sobre discos. Solo te hacemos los fluoroscopios, ¿no? Dime. Todavía se usan los fluoroscopios. No te entiendo. Todavía se usan los fluoroscopios. Todavía se usan, pero no es muy... Recomiendo mejor la resonancia ante 2, que es específica para ver tejidos y para ver líquidos. Pues lo usamos en 30 años. Me puedo extender hasta guiones, o sea, pensando en esta herramienta como una herramienta diagnóstica, ahora hay muchos estudios que se preocupan por la posición postural de la cabeza en relación con la posición de guioides. Sí. Yo puedo extender, porque es que veo que siempre corta a nivel de medio.
sea, está hasta el mentón, pero no me deja ver más abajo. Todo ver hasta ahí. Mira, eso depende de la cabeza, del tamaño de la cabeza del paciente. Si son niños, o sea, tú tienes un sensor de tamaño predeterminado, 17 por 23. ¿Listo? Lo que te quepa ahí. Hay pacientes que tienen su cabeza chiquita, así sean adultos, y caben. Pero hay pacientes donde lastimosamente da el mentón y ya. Y lastimosamente ahí ya no te puedo mostrar el iris. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, perdón. A muchos yo creo que cuando les entregamos el CD al ingresarlo en el computador les salen una serie de cuadritos de diálogo y dice carga solo. Es decir, la opción me sale como si deseo utilizar estos archivos temporales, sí o no. A todos los cuadritos de diálogo que me salen les debo decir sí o aceptar. Y se me va a cargar y ya me va a aparecer tal cual como la. No, pero hay una parte donde te dice, usted quiere guardar los datos, usted es a todo le guardar. Si usted tiene el CD, usted lo tiene que guardar, usted puede navegar en él. Si le decimos no, muchas veces no hago en algunos computadores, en algunos no tengo problema. Es preferible decirle sí y aceptar a todos los cuadros de diálogo que nos aparecen. Lo que pasa es que lo que ella dice, estamos hablando de que si tú tienes un computador en el que tú no solo manejas esto y estás manejando una cantidad de pacientes grandes, claro que después lo puedes borrar. 500 megas cada vez se le llena el computador. Sí. Entonces, pues si tiene uno el recurso físico de tener el CD, es mejor simplemente aceptar que se instale el software, porque solamente se instala una vez. Eso es otra cosa que hay que saber. O sea, usted lo instala la primera vez y ya no, ya no tienes por qué instalar. Ya le entra derechito, le da uno la opción de escoger el nombre del paciente y correr los datos desde el CD. Claro. Yo personalmente prefiero correrlos desde el CD precisamente. Pero porque tu computador lo permite. O sea, hay computadores que no. Ahora, con los computadores hay un lío. Porque muchos me preguntan que yo por qué uso Mac. ¿Se dieron cuenta que mi Mac está en Windows? Es Mac pero de máquina. Los tomógrafos no corren en Windows, corren solo no corren en Mac, corren solo en Windows. Ahora, hay muchos que me dicen, uy no doctora, esas tomografías suyas son una pesadilla. Y yo, ¿por qué son una pesadilla? Porque se demoran como 3 horas para abrir. Mientras tanto yo hago la historia clínica, hago no sé cuántas resinas al paciente, despacho al paciente y ahí está abriendo la historia clínica. A ver, ¿qué tan reciente es esta tecnología? Súper reciente. Y cuando voy a ver, doctor, ¿y usted qué Windows tiene? Windows 95. Por favor, ¿hace cuánto salió el Windows 95? ¿Hace cuánto está esto andando? Entonces, obviamente, lo que yo siempre les recomiendo, tengan un computador mínimo 4 de RAM para que les corra a una velocidad medianamente aceptable. ¿Ok? Entonces, si ustedes, el centro radiológico les brinda la posibilidad de tener informes, que si quieren los hago yo, por si ustedes no se sienten en capacidad de ver todo esto, que tal vez yo ya manejo con un poco más de, por la experiencia tal vez que tengo, lo hago con un poco más de rapidez y tal vez con mayor precisión de lo que ustedes lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque ustedes no han manejado tanto las tomografías tal vez como yo las he manejado. Les queda la duda si el 12 está con reabsorción, si el 12 no tiene reabsorción, si está por vestibular, si está por palatino. No saben ubicar vestibular en la tomografía, no saben ubicar palatino. Hay unas partes donde es muy obvio, pero hay otras donde no es tan obvio. Si necesitan, por ejemplo, ¿cuánto necesitan de medida para el implante? El centro radiológico brinda la oportunidad de tener estos informes, no es más sino que lo piden. ¿Ok? Entonces, no siendo más, me queda desearles una feliz noche. Espero que hayan aprendido y hayan aclarado un poquito de dudas con respecto a la tomografía y cualquier cosa estamos para servirles. Bueno, para terminar, quiero contarles que el Centro Radiológico está construyendo la página web donde vamos a tener una nube para algunos exámenes que ustedes puedan tenerlo ahí. Vamos a tener también pues acceso a mucha información, vamos a tener un blog. En este momento ya pueden entrar a ella, es www.radioimagendigital.com. No tengo todo montado todavía, pero pueden visitarlo por ahora. Y los invito a que escriban en el blog, a que nos den sugerencias sobre eso. Muchas gracias por la asistencia. Los invito a un break. Gracias. Gracias.
Gracias.